En estas últimas horas hemos estado viendo muestras de debilidad en el precio de Bitcoin. En anteriores vídeos estuvimos trabajando una estructura operativa en esta zona de aquí, en torno a los 68.825 aproximadamente, estructura que terminó siendo una acumulación. Como veis, tuvimos evento de sacudida, consolidación de reingreso, muestra de fortaleza, ruptura, consolidación e inicio del movimiento alcista. Un movimiento alcista que frenó cuando el precio alcanzó esta zona de ventas que tenemos aquí marcada en los 71.400, y tras esto inició la estructura operativa que comentábamos en el análisis de esta mañana, que es esta estructura de aquí. Esta estructura tiene la resistencia en los 71.160 y el soporte en los 70.300. Ahora, en el análisis de esta mañana veíamos cómo el precio intentaba reingresar en la estructura, comentábamos que había sacudido zona de mínimos y que intentaba ese reingreso, pero como veis poco después terminó teniendo un giro en V y rechazaba esta zona operativa. Como comentábamos, esto invalidaba totalmente los setups alcistas que podríamos valorar en este caso, más que nada porque el rechazo a esta zona operativa lo que nos demuestra es debilidad en el corto plazo, que el precio de Bitcoin no ha sido capaz de llegar a alcanzar niveles operativos más altos. Es que de hecho no ha sido capaz ni de alcanzar la zona de los 71.160, la zona de la resistencia. Si hubiese llegado por lo menos hasta la zona de ventas, pues mira, entiendo que pierda un poquito de momentum y pueda retroceder. Ahora, un retroceso tan agresivo en esta zona operativa nos demuestra debilidad, está rechazando esta estructura. Pero eso sí, los compradores han vuelto a aparecer rápidamente intentando defender al precio. De hecho, yo os diría que es que han aparecido precisamente por la dinámica alcista que lleva manteniendo el precio durante estos últimos días. Una dinámica alcista que además vimos recientemente como también volvía a defender al precio en esta zona operativa, y otra vez en estos niveles empezamos a ver compras que intentan frenar esos movimientos bajistas que comienzan en Bitcoin. Ahora bien, a pesar de esa presión compradora, hemos vuelto a ver en estas últimas horas cómo Bitcoin intentaba reingresar en la estructura, pero se ha encontrado con la zona media de la estructura y otra vez está rechazando. Sinceramente, vemos muestras de debilidad en el corto plazo, aunque sí que es cierto que aquí hubo cierta intencionalidad alcista. Veíamos compradores que intentaban seguir presionando al alza a ver si terminaban agotando esas ventas. Pero es que la presión vendedora en esta zona operativa está siendo bastante importante. A partir de aquí veremos si durante las próximas horas el precio vuelve a atacar esta dinámica alcista, porque como veis ahora mismo está intentando consolidar la ruptura del soporte, que además como veis tenemos aquí la zona del VWAP semanal, y esta consolidación podría hacer que el precio busque atacar esta dinámica alcista. Lo peligroso sería que llegásemos a ver la ruptura efectiva de esta dinámica, porque indicaría que los compradores que han estado defendiendo al precio durante este movimiento alcista han perdido esa batalla, y entonces ahí el precio podría iniciar un movimiento de mayor fractalidad a la baja. Eso sí, tenemos también por aquí la zona del VWAP mensual. Quizás en esta zona podría frenar ese movimiento bajista si se llegase a dar, porque si no, la siguiente zona operativa serían otra vez esta zona de los 66.980 aproximadamente. Aquí también teníamos otro nivel, es cierto que se me había quedado aquí un poquito atascado, que fue donde el precio rechazó también en este movimiento de sacudida, y de hecho muy cerca de esta zona ya comentábamos esta mañana cómo teníamos aquí el VPOC. Si no visteis el análisis de esta mañana, recomiendo que lo veáis también, porque estuvimos explicando el desarrollo de esta estructura operativa de un timeframe superior. Este setup es más para medio-largo plazo, pero igualmente creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora mismo quizás lo único que nos podría indicar un cambio de contexto en el corto plazo sería la ruptura de esta dinámica bajista que acabo de trazar. Así que bueno, en caso de que el precio consiga mantenerse por encima de la dinámica alcista y que intente lateralizar en esta zona operativa, igual podemos ver una compresión más o menos sobre esta zona, con un límite puesto en el viernes 12 de abril a las 7:30 de la tarde hora española. Vamos a ver si se termina dando esa compresión. De momento a nivel operativo no me está gustando demasiado el desarrollo de esta estructura, sobre todo por lo que hemos visto en estas últimas horas. Hay mucho ruido y es muy complicado operar esto, aunque como os digo vamos a esperar a ver si se llega a dar esa consolidación de la ruptura, por lo menos para intentar un ataque sobre esta zona operativa, que es la zona operativa donde hemos visto que entran compradores, así que en principio alguien debería de entrar a defender el precio en estos niveles. Y si terminamos viendo esa ruptura efectiva, significaría que en el corto plazo los vendedores
vendedores están teniendo el control sobre el precio, lo que al final son muestras de debilidad en Bitcoin. Y de hecho mirad esto también por aquí, tenemos un nodo sobre los 70.590, es un nodo que ya hemos rechazado en 2 ocasiones. Lo único que haría que comenzásemos a valorar setups alcistas sería la ruptura de esta dinámica bajista. Eso es lo que nos podría indicar un cambio de contexto en el corto plazo. Ya sabéis que yo utilizo terminología quizás demasiado avanzada muchas veces y luego me preguntáis por los comentarios a ver si puedo explicar una cosa u otra. Esta mañana ya lo comenté un poquito por encima, pero os lo comento también a los que no habéis visto el análisis. Estoy preparando contenido de formación, todavía no os puedo dar muchos detalles, pero espero que para las próximas semanas o quizás para el próximo mes ya pueda lanzar algo. Os aviso con tiempo por si os queréis preparar para ello. Y bueno, ya os iré dando más detalles a medida que pase el tiempo. Ahora vamos a pasar a revisar ya como siempre las herramientas. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Seguimos viendo un poco de liquidez en la zona de shorts en torno a los 71.450. También en la zona de longs hay bastante en los 67.070 aproximadamente. Vemos que la zona de longs de hecho se ha cargado un poquito en estos niveles operativos. Seguimos viendo que queda liquidez respecto a la liquidez de 100x en los 67.400. Hay bastante que no limpiaron y ya comentamos esta mañana que de hecho había mucha liquidez en la zona de longs que no se habían llevado. Como veis aquí, por ejemplo, en 50x también vemos bastante liquidez sobre esta zona de los 66.750. Aunque como veis también por parte de los short tenemos algo en torno a los 71.700. Similar a lo que se estuvieron llevando en este movimiento alcista. Se ha cargado un poquito esta zona de longs donde ya se han llevado parte de la liquidez, aunque sigue quedando todavía un poquito más. En cuanto a la liquidez de 25x, vemos mucha liquidez en la zona de longs en los 67.060. La zona de shorts la han limpiado un poco, aunque sigue quedando liquidez en torno a los 71.440. Y 10x de momento nos queda lejos, no hay nada cerca del precio. Eso sí, el indicador de tendencia estuvo marcando tendencia bajista con un nivel -2 y hace escasos minutos ya dejó de marcar esa tendencia bajista. En Bookmap vemos algunas ventas en los 71.200. Lo que vemos por aquí de compras creo que no es interesante ya que es volumen que sigue al precio. Solamente algunas compras en los 69.000. En el Multibook se mantienen las compras en los 67.000, han aumentado un poco las ventas de los 72.000. En The Kingfisher seguimos viendo más liquidez en la zona de longs, en los shorts tenemos aquí un poco en los 71.170, por parte de los short en los 69.445, 67.720 y 66.370. En los CVDs hemos visto algunas compras fuertes por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez también en la zona de longs, sobre todo aquí en los 69.795. Por parte de los short hay un poquito de liquidez, en torno a los 70.900 más o menos. Y en cuanto a la liquidez de high leverage, vemos aquí en la zona de shorts en los 70.796, podríamos decir que hasta los 71.185 y un poquito en torno a los 69.700 y 69.800. Y hoy en Node Charts vamos a estar revisando el gráfico de vivacidad. Esta es una métrica que representa el ratio entre la suma de días entre monedas destruidas y la suma de días entre monedas creadas. En Bitcoin, un valor de 1 indica que todas las monedas se han gastado de forma simultánea, mientras que un valor de 0 indica que no se ha gastado nada. Cuando tenemos fases de acumulación, esta métrica tiende a disminuir, ya que el gasto es menor. Pero durante las distribuciones, esta métrica tiende a aumentar porque también se incrementa el gasto, sobre todo en las monedas antiguas. Y aquí tenemos ya un dato muy interesante. El dólar estadounidense ha perdido el 15% de su poder adquisitivo frente al oro durante el último año.